Queridos estudiantes, muy pero muy buenos días. El problema que nos corresponde para el día de hoy, miércoles 6 de mayo, consiste en que nos toca determinar el quinto término de una sucesión cuyos números corresponden a una unidad mayor que la mitad del número siguiente. Y además, esa sucesión empieza con el número 5. Entonces, para ello, primero nos toca recordar que es una sucesión de números. Entonces, una sucesión es una serie de cantidades que siguen que se siguen unas a otras según determinada ley. En otras palabras, una sucesión es una lista de números. Número 1, número 2, número 3, número 4, etcétera, etcétera. Entonces es una lista de números ordenadas, ya sea en forma ascendente o en forma descendente. Además, esa lista de números puede ser finita o infinita. Y cumplen una determinada ley. Entonces esos números deben cumplir una característica en común. Para este caso, es dos características. La primera es que empiece con el número 5, esa lista de números debe empezar con el número 5, o sea, el primer número de esta sucesión debe ser el número 5. Y la otra característica es que cada número de esta sucesión es una unidad mayor que la mitad del número siguiente. Entonces, supongamos que tenemos esta lista de números, que es, pues que no sabemos cuáles son los números. Eso es lo que nos toca a nosotros calcular. Calcular quién es el número 1, el número 2, el número 3, etcétera, etcétera. Entonces, la primera condición nos dice que empieza con el número 5. Entonces, nuestro número 1 es el 5. ¿Ya? Nos correspondería a nosotros calcular o hallar el resto de números. Bueno, y como la pregunta del problema es que debemos determinar el quinto término de esta sucesión, pues eliminamos el número 6, el número 7 y los infinitos. Entonces, nuestra sucesión nos quedaría de la siguiente manera. El 5, el número 2 que no sabemos cuál es, el número 3 que tampoco, el número 4 y el número 5 que es el que nos toca calcular finalmente, este número 5. Entonces, para calcular este número 5, pues nos basamos en la segunda ley de la sucesión o en la segunda característica, que nos dice que cada número de esta sucesión es una unidad mayor que la mitad del número siguiente. Miremos un ejemplo con números para tener más claridad de qué se trata esa ley. Entonces, por ejemplo, digamos que tenemos la siguiente sucesión de números: 98, 194, 386, 770, 1538, etcétera, etcétera. Entonces miremos si cada uno de estos números que tenemos acá cumplen con la segunda característica de la ley de la sucesión. Si cada número es una unidad mayor que la mitad del número siguiente. Entonces cojamos por ejemplo el 98. Entonces el 98, que es un número de esa sucesión, según esto, ese se traduce con el símbolo igual, una unidad mayor. Entonces, para poder calcular o para poder hallar la unidad mayor a cualquier número, pues le sumamos 1. Entonces, el 98 va a ser igual a 1 más. ¿Qué le vamos a sumar a ese 1? Pues lo que sigue a continuación, la mitad del número siguiente. Entonces, cogemos el número siguiente al 98 de esta sucesión que tenemos acá. En este caso, como se pueden dar cuenta, es el 194. Es el número siguiente al 98. Entonces, cogemos el 194 y lo dividimos entre 2 para poder calcular su mitad. Pues recuerden que para calcular la mitad de cualquier número hay que dividirlo entre 2. Y por eso lo dividimos entre 2 para calcular su mitad. ¿Ya? Y nos quedaría esa operación. 1 más 194 dividido entre 2. Ahora hagamos las operaciones que nos quedaron aquí indicadas para ver si efectivamente eso es igual a 98. Entonces, dividamos primero 194 dividido entre 2. Eso es igual a 97. Y ahora ese 97 sumémosle con el 1
Pues efectivamente es igual a 98. Efectivamente, el 98 hace parte de esa lista, porque es igual a una unidad mayor que la mitad de su número anterior. Y así podemos comprobar con los otros números de esa sucesión. Vea, con el 194, sumémosle 1 a la mitad de su número anterior. En este caso, de su número siguiente, pero en este caso el número siguiente a 194 es el 386. Hallamos su mitad, que es 193, le sumamos 1 y nos da 194. Efectivamente, también hace parte. Igualmente con el 386. ¿Sí? Es igual a una unidad mayor que la mitad de su número, que su número siguiente. ¿Cuál es el número siguiente del 386? El 770. Lo dividimos entre 2 para calcular su mitad y le sumamos 1 y nos da 386. Igualmente con el 770. ¿Sí? Sumamos el 1 con la mitad de su número siguiente. ¿Cuál es el número siguiente al 770 en esta sucesión? El 1538. Le calculamos la mitad al 1538, nos da 769 y le sumamos 1 y nos da 770. Efectivamente, estos números cumplen la condición de la sucesión correspondiente. Entonces aquí podemos observar entonces a manera global cuáles fueron las operaciones que hicimos para calcular o para saber si esos números pertenecían o no pertenecían a esa sucesión. Y resumiendo, simplemente lo que se debe hacer es coger el número siguiente al número, hallar su mitad, dividiéndolo entre 2 y sumarle 1. Esa fue la misma operación que hicimos con los 4 números, para saber si pertenecían a esta sucesión o no. En forma general, esta operación que tenemos acá, la podemos escribir de la siguiente manera. Si yo voy a calcular un número de esa sucesión, es una unidad mayor, que se traduce como 1 más, al número siguiente de ese número, dividido entre 2. Entonces, esa ley la podemos expresar matemáticamente por medio de esa expresión. Y esa expresión es la que precisamente vamos a utilizar para calcular el quinto número de nuestra sucesión, que es la que nos piden calcular. Miremos a ver. Entonces, vamos a calcular la cantidad número 5 de esa sucesión. Es igual a una unidad mayor que la mitad de su número siguiente. En este caso, el número siguiente al número 5, pues es el número 6. Y entonces aquí encontramos un problema porque no conocemos el número 6 de esta sucesión. Entonces, por consiguiente, esa propiedad, tal como está planteada en el enunciado, no nos serviría para calcular de inmediato el número 5, porque no conocemos su número siguiente. Y así ocurriría con el número 4. Para poder calcular el número 4, necesitaríamos calcularle la mitad a su número siguiente, que es el número 5, el cual no conocemos. Igualmente con el número 3. Para calcular el número 3, necesitaríamos sacarle la mitad a su número siguiente, que es el número 4, el cual tampoco conocemos. Y con el número 2 ocurre exactamente lo mismo. Para poder calcular el número 2, necesitaríamos sacarle la mitad a su número siguiente, que es el número 3, el cual tampoco conocemos. El único número que conocemos es el 5, que es el número anterior al número 2. Y obviamente es el anterior a todos los demás. Es el primer número. Entonces, en términos de la sucesión, el 5 sería el número anterior al número 2. Entonces, para poder calcular el número 2, nos tocaría utilizar no su número siguiente, sino su número anterior, que es el que conocemos. Por eso, entonces, nos tocaría cambiar el orden o el sentido del enunciado del problema, de la siguiente manera. Entonces, el enunciado nos dice que nos toca coger el número siguiente y dividirlo entre 2. Como no conocemos el número siguiente al número 2, ¿cierto?, que es el número 3, sino su número anterior, entonces cambiemos el enunciado de la siguiente manera. No con el número siguiente, sino con el número anterior.
Y como cambié el número anterior, entonces me toca ahora también invertir las operaciones que están en el enunciado. Entonces, nos dice que nos toca calcularle la mitad de ese número anterior. Pero como invertí el número siguiente al número anterior, también me toca invertir esta operación. Y la operación inversa a la mitad, que es dividir entre 2, es multiplicar por 2. Que se traduce como el doble. ¿Sí? Entonces cambiamos la mitad por el doble, que es su operación inversa. Igualmente hacemos con la otra operación, que es una unidad mayor. El inverso para una unidad mayor, pues es una unidad menor. Y para poder calcular una unidad menor a otra, hay que restarle 1, que es la operación inversa a sumarle 1. Por consiguiente, nuestra nueva enunciado, nuestra nueva ley quedaría de esa manera. Pero, como invertimos las operaciones, también nos toca invertir el orden en que quedan aquí las operaciones. Primero sumábamos con 1 y ese resultado le sumábamos la mitad del número anterior. Ahora vamos a hacer lo contrario. Vamos primero a multiplicar por 2, o sea que nos quedaría de la siguiente manera: el doble de una unidad menor. Y nuestro nuevo enunciado nos quedaría de la siguiente manera: cada número de esa sucesión es el doble de una unidad menor que el número anterior, ¿sí? Eso lo hicimos con el fin de poder usar el número anterior, que es el que conocemos que es el 5. Entonces, para poder utilizar ese número anterior, nos tocó cambiar las operaciones a sus inversas y el orden en que aparecían las operaciones también. Entonces, ahora esto es lo que vamos a aplicar para calcular cualquier número de nuestra sucesión. Entonces, esto lo podemos expresar matemáticamente de la siguiente manera: cada número de esta sucesión ese se traduce con el símbolo igual al doble. Recuerden que para calcular el doble de algo hay que multiplicarlo por 2. Por eso, lo que vamos a multiplicar por ese 2 lo vamos a introducir dentro de un paréntesis. ¿Qué vamos a multiplicar por 2? Vamos a multiplicar una unidad menor que el número anterior. El número anterior a n sub n, pues es n sub n menos 1. Un número menor que el número n. Y a ese número le restamos 1. Eso es lo que vamos ahora a aplicar para poder calcular un número de esa sucesión. Por ejemplo, vamos a calcular entonces el número 2, porque es el único número que conocemos su número anterior. ¿Sí? Para poder calcular el número 3 necesitaríamos un número anterior, que es el 2, el cual no conocemos en este momento. Para poder calcular el número 5, que es el que nos piden, necesitamos conocer su número anterior, que es el 4, que tampoco lo conocemos. Entonces, para conocer el número 4 nos toca conocer su número anterior primero, que es el número 3. Y para poder conocer el número 3 nos toca primero conocer el número 2, que es su anterior. Y para conocer el número 2 nos toca conocer el número anterior, que es el 5, que es el único que conocemos, ¿sí? Por eso vamos a empezar a hallar el número 2 de la siguiente manera. Entonces vamos a calcular el número 2 es igual al doble, ¿cierto? Dentro de paréntesis vamos a introducir lo que vamos a multiplicar por 2, al anterior del número 2. ¿Cuál es el anterior del número 2 en esta sucesión? El número 5. El número 5 es el anterior al número 2, ¿sí? Y a este número le restamos 1. Y de esa manera calculamos el número 2 de nuestra sucesión. Ahora se hacen las operaciones que quedaron aquí indicadas, pero eso se los dejo para que ustedes lo terminen en su trabajo escrito. Entonces deben primero restarle al 5, restarle 1, como indica acá, lo que está dentro del paréntesis. El resultado de esa resta lo multiplican por 2, y ese resultado que les dé ahí va a ser el número 2. Ya conociendo el número 2, pueden hacer exactamente lo mismo que hicieron acá para calcular el número 3. Entonces el número 3 va a ser igual al doble, ¿cierto?, de su número anterior. El número anterior al número 3, ¿quién es? El número 2, que es el que van a calcular aquí. Y a eso le restan 1.
Y así sucesivamente hasta hallar el número 5. Entonces ya saben, cualquier duda, pregunta o inquietud, por el WhatsApp del grupo se las estaré resolviendo. Y no olviden entrar a mi canal de YouTube y hacerle clic en me gusta al video. Hasta pronto.